Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la guía de Baldrix, una guía de uno de los bosses más fuertes que existen en el juego. Rápidamente la estructura del video la van a ver en pantalla, pero así a grosso modo es... También la van a ver en la descripción del video, pero más o menos es características del boss, requisitos de los jugadores, sistema de erosión, fase 1, fase 2, fase 3 y las recompensas. Son 7 capítulos, unos más cortos que otros, pero bueno, vamos a empezar. Bien, empecemos con las características del boss. El nivel del boss es level 290. Este boss, como todos los bosses de grandes, tiene Ignore Defense o PDR de 380%. Las características del run es que puedes entrar como máximo con 3 personas, no se aceptan partidas de 6. La duración del boss dura 30 minutos como la mayoría de los bosses. Y tiene 3 fases. En la fase 1 y en la fase 2 todo el party está completamente dividido, cada uno en distintas áreas, no están juntos, es decir, buffs que comparten entre todos para apoyarse y darse más daño no van a funcionar en las fases 1 y 2. Pero en la fase 3 es la última fase en la que recién todo el party se junta. Este boss tiene mecánicas o tiene dificultades normal y hard. Y las mecánicas y los ataques varían mucho, pues en modo hard en realidad son las mismas, solamente que hacen más daño o te suben más el UI, etc. Y para facilidades del video lo van a ver en el siguiente formato, que es normal / hard. Es decir, si ven un número, luego un slash seguido de otro número, el primer número afecta solamente para normal y el segundo número afecta para el hard. Bien, ahora requisitos de los jugadores. Como es un boss de Grandis, necesitas Sacred Force. El Sacred mínimo necesario para pelear contra Baldrix es 700. Sin embargo, se recomienda que tengas 750, que es el máximo de Sacred que te da Final Damage extra en realidad. Que 50 niveles más o 50 unidades más de Sacred. Aprovechen los eventos actuales en el que a ciertos beneficios te puedan aumentar Sacred Force, así como antes no subían Arcane Force. Si es que no llegas a los 750, claro. La verdad es algo complicado llegar a los 750 porque necesitas maxear todo lo que es los símbolos de Cernium, de Arcus, de todos ellos hasta Carcion. Y tienes que subir los símbolos de Talahart hasta nivel 9, 10 o algo por ahí. Y la verdad es algo complicado. Si no has llegado al nivel 290 con tiempo y no has hecho tus diarias todos los días, aún así como que hay algunas personas que sí van a llegar, otros que no van a llegar, entonces está complicado. Pero puedes apoyarte de los eventos o puedes comprar símbolos en el Action House. Bueno, el nivel del usuario mínimo para batallar al boss es de 290 porque es un boss de Talahart. Sin embargo, se recomienda que seas level 295 de nuevo para que le hagas daño extra. Sin embargo, no debe ser un impedimento para ir a pelear contra el boss. De hecho, mi mago de batalla es level 290 a la fecha de este video y cualifico para Normal Party en dúo. Entonces eso. Y finalmente, el daño necesario que necesitan los jugadores para enfrentarse al boss depende mucho. Pero más o menos para ir al normal necesitas entre 90, 80 y tan, 80 y... Podemos decir entre 88, 90, 93, 95 por ahí. Para hacer 3 personas normal Baldrix. Si quieres ir a la hard, ya estamos hablando de 110 para arriba, o sea, por encima de 110. Todo esto es hexa convertido en el scouter. Si no sabes qué es el hexa convertido, si no sabes qué es el scouter, voy a dejar por aquí arriba en algún lado un link hacia el video sobre cómo armar el mapa de scouter y qué significa cada uno de esos símbolos. Bien, ahora vamos con la parte interesante, que es el sistema de erosión. El sistema de erosión es el número que vas a ver en pantalla, así como en Limbo, así como en Karin. Empieza en 0 y si llega hasta 1000, haces fail, el máximo siendo 1000, ¿no? Importante, tienen que saber, esta erosión o este sistema de erosión es compartido entre todos los jugadores, no es individual. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo subes erosión? Hay 2 formas. La primera de ellas, como todos ya saben, muerte. Cada vez que te mueres subes una cantidad determinada de erosión. Si estás haciendo solo, subes 200 por muerte. Si estás haciendo dúo, 100 por muerte. Si estás haciendo trío, 70 de erosión por muerte. De nuevo, si llegas a 1000, haces fail. O sea, si estás haciendo solo y mueres 5 veces, F. Hasta ahí llegaste. Y la segunda forma de subir erosión depende de cada fase. En la primera fase hay una forma distinta de subir erosión. En la segunda fase hay otra forma de subir erosión. Y en la tercera fase ya no hay mecánicas para subir erosión, pero es más muerte, es más mortal. Ya vamos a ver eso cuando hagamos las fases una por una. Do you have what it takes to face my blade and find victory? Prove that you do. Bien, ahora vamos a ver la fase 1 de Baldrix. Vamos a estructurarlo de la siguiente forma: generales, conceptos generales o conocimiento general. UI, para explicar un poco la mecánica del UI. Baldrix, o sea, los ataques de Baldrix, los ataques del caballo y los ataques de la diosa, ¿ok? Bien, entonces, fase 1, empecemos con conceptos generales. Bueno, lo que ya mencioné, todo el party se divide en 3 áreas, en 3 zonas. Son de Baldrix, el caballo y la diosa.
Ahora, el party se divide y van en función al orden en el que están en el UI del party. Es decir, si en el party de 3 personas, la primera persona A, luego tienes una persona B y una persona C en ese orden, la primera persona A siempre va a ir a Baldrix, la segunda persona B va a ir al caballo y la tercera persona C va a ir a la diosa. Siempre es así. Entonces, en función a eso, ustedes pueden ordenar esa posición o ese grupo de party para ver quién va a ir en qué boss o qué persona se siente más cómoda en cierto boss. Igual si están yendo de 3 van a ir rotando, pero es importante para saber cómo empezar. Ahora, en la fase 1 se puede aplicar sello natural a cualquiera de las 3 bestias, a cualquiera de los 3 bosses. Y lo que tienen que saber es que con NPC Chat te permite moverte entre bosses. Pero esto es solamente si es que el party no está completo. Si están las 3 personas, cada uno en cada boss, no puedes moverte entre áreas. Todos van a rotar. Y van a rotar en ese orden. Van a rotar los que están en la diosa, van a pasar a Baldrix. Los que están en Baldrix van a pasar al caballo. Y los que están en el caballo van a pasar a la diosa. Siempre es en ese orden así. Si estás haciendo solo, por ejemplo, si con NPC Chat puedes irte a la derecha o a la izquierda, es decir, a Baldrix, a la diosa o al caballo en función de donde hayas aparecido. Y este NPC ya tiene un cooldown de 10 segundos. Eso es lo único que tienes que saber sobre conceptos generales. Bien, ahora la parte interesante. Y aquí quiero que presten mucha atención porque el UI varía mucho en cada fase y puede ser un poco complicado. El UI en la primera fase está compuesto de 3 barras verticales. Cada una de esas barras representa cada bestia que estás peleando en la fase 1. La de la izquierda siempre va a ser Baldrix, la del medio siempre va a ser el caballo y la de la derecha siempre va a ser la diosa. Siempre es en ese orden. Ahora, el boss en el que tú estás siempre va a ser un poquito más grueso en el UI. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en el caballo, la barra vertical del medio va a ser un poquito más gruesa. Si estás en Baldrix, la primera va a ser un poquito más gruesa. Y si estás en la diosa, la tercera va a ser un poquito más gruesa. Esas barras verticales también tienen divisiones y también tienen un contador. El máximo siendo 1000, inicias con 0, ¿verdad? Pero vas a ver que hay divisiones horizontales que son cada 250, ¿no? Ahora, tienes que saber que si te das cuenta en la tercera división, en el 750, es decir, 250, 500, 750, hay una línea roja, hay una línea de un color que te llama la atención. Eso es porque si pasas esa línea ya empiezan a haber penalidades, ya es algo serio. El boss ya empieza a alterarse. Entonces, ¿cómo es eso del máximo 1000, que empiezas con 0? ¿Cómo lo subo, cómo lo bajo? Ok. Hay formas de subir y hay formas de bajar también, ¿ok? Si un jugador, primero les voy a explicar, así como en Kalin, en la ubicación en el que se encuentran, sin necesidad de contar los ataques del boss ni nada por el estilo. Si un jugador está en un boss, ¿ok? Esa barra va a bajar 12 o 10, 12/10 por segundo. 12 siendo en el modo normal y 10 en el modo hard. Ya ustedes ya conocen este formato porque ya les expliqué anteriormente. Entonces, si tú estás en un... Por ejemplo, si estamos en la diosa, recibimos ataques que van a subir la barra, el UI, pero también simplemente por estar en ese mapa de la diosa vamos a bajar, ¿ok? Ahora, si un jugador no está en un boss, es decir, si un boss está vacío, esa barra vertical va a subir en 8 por segundo. Ya sea, esto es para la gente que está soleando, para los que están haciendo dúo, como no van a estar todos los mapas completos, los que estén vacíos van a subir 8 por segundo, entonces hay que tener cuidado. Ahora, cada ciclo de 2 minutos va a haber una animación y la erosión va a subir en función a qué división ha llegado. Como les mencioné hace un rato, tenemos una división de 250, 500, 750 y 1000, ¿verdad? Entonces, si tú has pasado la primera división, 250, ¿cuánto vas a subir de erosión? 20. Entonces, esta es la forma número 1 en la que subes erosión. Si has llegado, si has pasado cierto límite de cierta barra. Ahora, esto es por boss, es decir, les voy a explicar. Como tenemos 3 bosses, 3 barras verticales, digamos, solamente en la diosa he pasado 250, en el caballo y en el Baldrix están por debajo de 250. ¿Cuánto voy a recibir de erosión? 20. Si los 3 bosses han pasado 250, ¿cuánto voy a recibir? 3 por 20 que cada uno ha pasado, 60. Entonces, los montos que están viendo en pantalla son el límite, o sea, cuánto de erosión recibes en función del límite que has pasado por boss. Y así. Entonces los voy a dejar aquí en pantalla, igual los voy a leer. 250, si pasas los 250 recibes 20 de erosión por boss. 500, si pasas los 500 recibes 50. Si pasas los 750 de erosión, que es el límite, el penúltimo límite, subes 70 de erosión por boss. Y si llegas al máximo, que es 1000, te dan 90 de erosión por boss. Es decir, si llegas a los 3 bosses a 1000, subes o recibes 270 de erosión. No, es como ejemplo para hacer la matemática. Espero que hasta ahí me hayan entendido porque eso es una forma interesante en la que subes erosión. Ahora, penalidades, y aquí lo que les mencioné, la tercera división. Si ustedes pasan, luego de los 750, se activa una serie de penalidades en cada boss.
Obviamente, conforme vas estando en el mapa, puede ir reduciendo, ¿verdad? Y si baja de 750, la penalidad se desactiva, por supuesto. Ahora, si esta penalidad llega a 1000, es decir, si tú en un boss vertical, en una vertical, llegas a 1000, ya no bajas. Se queda en 1000 estancado hasta que acabe el ciclo de los 2 minutos. Y bueno, y la penalidad empeora. Ahora, ¿cuál es la penalidad? Te preguntarás tú. Empecemos con Baldrix, que es el primero. Si tú estás en Baldrix y pasas los 250, el punto débil aparece en todos los bosses. El punto débil, les voy a explicar cuando lleguemos a Baldrix, pero también les voy a explicar ahora que es, básicamente, te va a dar una señal en la que tú debes atacar desde esa dirección. Es decir, o aparece a la izquierda o a la derecha. Si está apuntando a la izquierda, quiere decir que tú le tienes que atacar desde la izquierda. Si tú no le atacas de la izquierda, vas a tener 25 o 30% de Final Damage Reduction. Eso es bastante. Entonces, el hecho de que aparezca el punto débil en todos los bosses significa que te limita a que a ciertos bosses le pegues desde solamente una dirección. De lo contrario, no les vas a hacer el full damage. Y eso pues es crítico. Si la penalidad llega a 1000, la reducción de Final Damage aumenta hasta 35/40% de Final Damage Reduction. Entonces eso es bastante. De nuevo te limita solamente a pegar en una dirección. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caballo, en la penalidad? Si tú pasas los 750... las barreras verticales que aparecen exclusivamente en el caballo también van a aparecer en los demás bosses, en la diosa y en Baldrix. Esas barreras verticales te hacen 10% de damage por segundo, y si llegan a 1000 te hacen 15% de damage por segundo si es que las tocas. Están en los extremos, así que bueno, usualmente no deberías ir de los extremos, pero bueno, esas son las penalidades. Y si llega a 1000, como te digo, sube de 10 a 15% de HP por segundo. Finalmente, la penalidad en la diosa es que cuando recibes un golpe en el mapa de la diosa, es decir, si has pasado los 750, recibes un golpe de la diosa, todos los demás miembros del party reciben HP, el daño de HP. Curioso, ¿no? Por ejemplo, si tú recibes cierto porcentaje de HP y solamente han pasado 750, todos los jugadores van a recibir 15/20% de ese daño que has recibido. Si has recibido 1000 de HP, solamente el 15, el 20% de ese HP, ¿ok? Y si llegas a 1000, que es la penalidad máxima, sube a 25/30% que reciben los otros jugadores por los ataques que tú recibas en la diosa. Me parece curioso, me parece una mecánica interesante. Pero eso es, entonces, en resumen, esquivan todo lo que puedan para no subir las barras verticales. Y sobre todo nunca lleguen a 750. Por lo que más quieran, no lleguen a 750 y menos a 1000, porque ahí sí se pone fea la cosa. Pero eso es. En realidad es bien difícil llegar a 750, pero ya vamos a ver eso paso a paso. Bien, ahora vamos a empezar con los ataques de los bosses. Vamos a empezar con Baldrix, que es el que aparece primero en la izquierda. Si tuviera que elegir o si tuviera que rankear de los tres bosses cuál es el más difícil al más débil, yo pondría a Baldrix en el nivel del medio. Yo pondría al caballo al más difícil y a la diosa el más fácil. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta para dividir los parties después. ¿Cuáles son los ataques de Baldrix o las características de Baldrix? La que les mencioné hace un rato es el punto débil. Solamente en Baldrix vas a ver el punto débil, que es una flecha ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha que te indica desde qué dirección tienes que atacar. Si tú no le atacas desde esa dirección, vas a reducir tu daño en 25/30% en Final Damage Reduction. Es bastante, la verdad. Entonces te limita nuevamente a atacar solamente desde una dirección. El segundo ataque es el fantasmita. Ustedes van a ver que Baldrix va a ser una especie de círculo en su mano así hacia abajo. O hasta hacia arriba, no me he dado cuenta, uno de los dos. Y van a aparecer en distintas partes cerca de Baldrix una especie de fantasmita, como una especie de caritas desde el piso. El sonido también es bastante llamativo. Hace 5 ataques a ese fantasma. Obviamente te avisa dónde va a salir. Entonces es relativamente fácil de esquivar. Tienes que irte saltando y moviendo de rato en rato. Cada fantasma te hace 20% de daño en el HP. Y te sube el UI, tu barra vertical de Baldrix, en 20/30. El cooldown es de 18 segundos. Desde que entras por primera vez, pero una vez que lo castea, lo puedo utilizar cada 15 segundos. El cooldown se baja a 15 segundos. Nuevamente, ¿cómo lo esquivas? Moviéndote. Ni bien ves que Baldrix ha hecho la animación o ves al fantasmita, como que te empiezas a mover poco a poco saltando de rato en rato. Tercer ataque de Baldrix es el hacha. Tú lo vas a ver claramente porque Baldrix sube su hacha a la parte más alta de él y luego hace un ataque delante de ti. Pero inmediatamente después va a hacer un ataque detrás de él. Siempre hace eso. Entonces, el primer ataque, que es el hacha, cuando golpea hacia adelante te baja 30% de HP y te sube el UI en 130/180, bastante. Y el rayo que aparece atrás te sube 30% de HP, también te baja 30% de HP y te sube el UI en 60/80. No solamente eso, si te cae el rayo también te ciega, es decir, te pone todo oscuro por 3 segundos. O sea, no puedes ver nada por 3 segundos, curioso. El cooldown es de 10 segundos. ¿Y cómo esquivas esto? Sencillo, si tú ves que está subiendo el hacha, te pones detrás y una vez que cae el hacha o cuando ya está cayendo el hacha, te vas hacia adelante para que no te caiga el rayo. Es un ataque doble, adelante y atrás, ¿okay? Entonces tú lo esquivas atrás, adelante, contraparte, sencillo. Luego tenemos el puño, el cuarto ataque, el puño. Este es súper straightforward.
saca una especie de garra, un nudillo, un puño y lo golpea así como que hacia el costado. Súper sencillo, te baja 40% de HP, sube el UI en 120, 160, slash 160 eso es bastante, y tiene un cooldown de 10 segundos. ¿Cómo lo esquivas? O te pones detrás de Baldrix o te agachas, stacking, súper sencillo. Quinto ataque, que es la burbuja o el área o la zona como lo quieran llamar. Baldrix invoca una especie de burbuja o círculo a su alrededor, en el que si sales de la burbuja no vas a ver el punto débil de Baldrix, entonces vas a tener Final Damage Reduction, ¿verdad? 12 segundos después de que Baldrix ha invocado la burbuja, la hace explotar. Y tienes que tener cuidado porque si explota la burbuja y tú estás cerca, te baja 60/80% de HP y te sube el UI en 250/350. Es bastante, entonces es uno de los ataques que más tienes que tener cuidado. El cooldown es de 20 segundos. ¿Y cómo lo esquivas? Sencillo, si ves que sale la burbuja, te metes dentro de la burbuja porque tienes que hacerle daño a Baldrix desde la dirección que te indica. Pero tienes que contar después de unos 10 segundos, o tú vas a ver cuando Baldrix va a hacer la animación para explotar la burbuja, que me parece que creo que sube su mano o algo así, lo van a ver ahí en el video. Te alejas, tienes que alejarte de la burbuja, te sales y esperas a que explote. Y ese es el ataque de la burbuja o la zona o como lo quieran llamar. 6 o sexto ataque, y esto ya son ataques del mapa, es decir que si Baldrix está sellado, estos ataques igual van a salir. Que son los pilares, van a salir 6 pilares que salen de 2 en 2 en distintas partes del mapa y nunca aparecen o nunca caen en el mismo lugar en un ciclo de 6. ¿Okay? Es igual que las patas de Will en la P2, nunca van a caer en el mismo lugar, ¿verdad? Por ciclo. Cada pilar te baja 25/35% de HP y te sube el UI en 70/100. No solamente eso, sino que si te cae el pilar, vas a recibir una especie de debuff en tu cabeza que no vas a ver el punto débil de Baldrix por 5 segundos. Eso es bastante. Es como tener 40 o 35% o el porcentaje que dije de Final Damage Reduction por 5 segundos. Es bastante. Entonces los pilares es algo que tienes que esquivar a toda costa. Tienen cooldown de 10 segundos. Y finalmente el último ataque, que también es del mapa, son los rayos. Baldrix en el mapa va a invocar una especie de animación de unos rayos que son como una especie de aspas o X que se van a juntar. Una X se mueve y la otra aspa se queda quieta. Y el ataque solamente sucede cuando las aspas se juntan. Las zonas seguras son cuando no tocas el rayo o dentro de la burbuja que se forma cuando las dos X se interceptan en esa burbuja. Es decir, prácticamente, si tú estás quieto y la burbuja aparece donde tú estás, simplemente no te muevas y ya está, ya estás en la zona segura. El ataque te baja 30% de HP y te sube el UI en 130, 180. No solamente eso, sino que también si te toca, te sella por un segundo, te pone stun por un segundo. Tiene un cooldown de 10 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Sencillo, como les dije, dentro de la burbuja o simplemente cuando ves dónde se van a intersectar y esquivas esa intersección. Súper sencillo. Ahora, tips para Baldrix, aquí para todas las personas que estén yendo. La verdad todo es esquivable, casi todos los ataques son esquivables. Como les digo, no es de los más difíciles, pero sí tienen que priorizar porque van a tener que comerse algunos ataques. Yo creo que puedes recibir los ataques de los fantasmitas porque suben poco el UI y no tienen mucha penalidad si se dan cuenta. Los pilares sí es una prioridad para esquivar, porque si te tocan los pilares vas a tener el debuff en tu cabeza y eso significa que vas a tener Final Damage Reduction. Y si tú estás en un party con Miniman Cut, ya sea de 3 o de 2 o lo que sea, pues ese Final Damage Reduction por esos 5 segundos sí te ayudan bastante, o sea, sí te van a pagar factura después. Entonces eso. Y luego otro ataque que tienes que priorizar bastante es la burbuja cuando explota, porque de todos los ataques es la que más sube, te sube 250 de golpe, o 350 en el modo hard, ¿no? Entonces tienes que tener bastante cuidado con ese ataque de la burbuja. Los láser y los demás ataques de Baldrix son súper esquivables, así que no te preocupes por ellos. Son fáciles de esquivar. Bien, ahora vamos con el segundo boss, que es el caballo. Para mí esto es uno de los más pesados o los más difíciles o el más complicado de los 3 iniciales, ¿ok? Vamos a empezar con sus ataques. El primero de ellos son las patitas o push, como lo quieran llamar. Van a ver que Baldrix, o el caballo, perdón, sube sus patitas delanteras, pero levantando polvo. Hace como una animación o una especie de polvo negro ahí que lo vas a ver. Entonces tienen que tener bastante ojo ahí a qué tipo de patitas se está utilizando porque hay otro parecido. Y luego una vez que levanta sus patitas, cae al piso y luego de eso van a salir dos puntas, una especie de dos púas o aspas en tu posición en la que tú estás. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Esas dos patitas o el empujón, como lo quieran llamar, te bajan 40% de HP, te suben en 130/180 el UI y las puntas te bajan 20% de HP y te suben el UI en 65/90. El cooldown es de 7.5 segundos al inicio y después de casteado por primera vez baja el cooldown a 6 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Pues ves las patitas con anticipación y te pones detrás de él, con un dash o con un teleport, lo que quieras. Y luego para las puntas tienes que estar moviéndote, ¿ok? Súper sencillo. Luego tienes el cielo. Baldrix, el caballo sube sus patitas, pero esta vez sin levantar polvo. Y vas a ver que se forma en él una especie de escudo. Es muy ligero, muy transparente, casi ni se nota. Pero ¿qué es lo que pasa? Van a caer del cielo 17 esferas.
Y como les digo, a diferencia del anterior es que va a haber un escudito y no va a levantar polvo. Esas esferas te bajan 80/90% HP, suben 80/100 en el UI y si te caen te ponen el candado, o sea, te sellan por 3 segundos. Entonces, peligroso. El cooldown es de 15 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Te pones debajo del caballo. El caballo es como que la zona segura, donde la plataforma en la que no van a caer las bolas. Y si quieres irte afuera, utiliza un iframe. Para los TFs, Darkseid no sirve. Igual te van a caer las esferas. Entonces tengan que tener cuidado con eso. Tercer ataque es el salto, en el que el caballo, súper sencillo, salta lo más alto, literal desaparece, pero va a marcar el lugar donde va a aparecer y cae con todo. Cae con fuerza, te baja 90/100% HP en el Hardest KO y te sube el UI en 260/350. Es bien peligroso este ataque. El cooldown es de 10 segundos. ¿Y cómo lo esquivas? Fácil, te mueves. Es súper sencillo. Vas a ver dónde va a caer, entonces te esquivas o lo esquivas. Es súper fácil de esquivar eso. El cuarto ataque es la barrera, o lo que ya mencioné al inicio, las barreras. Salen a los extremos del mapa una especie de barreras. Cuando sale la barrera, así como en Black Mage, la creación de la barrera te baja 90% de HP y te sube el UI en 200/250. Pero si tocas la barrera, o sea, una vez ya salida, ya creada, si la tocas, te baja 10% de HP continuo. Y eso es, no te sube el UI. El cooldown es de 40 segundos. ¿Cómo los esquivas? Sencillo, no vayas a los extremos, quédate peleando en el medio con el caballo. Sencillo. Bien, quinto ataque es las esferas. Este ya es un ataque del mapa, es decir, si está sellado el caballo, igual van a aparecer. Aparecen en cualquier parte del mapa, son random. Y si te acercas mucho, se activa. Si entras dentro de la zona de detección, se activa. Y luego de unos 3-4 segundos, o si vuelves a acercarte, cualquiera de los dos, explota. La explosión te baja 20% de HP y te sube el UI en 50/80. No solamente eso, sino también que si te toca, o sea, si es que explota, te hace teleport a cualquier parte del mapa. Entonces es medio delicado, medio peligroso. El cooldown es de 20 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Sencillo. Si ves que la bola aparece ahí, lo que tienes que hacer es acercarte para que la actives. Y tienes dos opciones. O la explotas nuevamente como que acercándote y alejándote, que yo no recomiendo, o simplemente esperas 3-4 segundos para que explote por sí sola. Entonces, de nuevo, te acercas para activarla y luego te alejas. Esperas los 3-4 segundos y explota solita. Entonces esa es la mejor forma de lidiar con las esferas. El sexto ataque son las cadenas. Y este de aquí es el que no me gusta. Porque al igual que en Black Mage, al igual que en muchos otros bosses así como Lotus, salen de 5/6 cadenas y te persiguen. O sea, identifican dónde estás y caen donde tú estás. Cada cadena te baja 30% de HP, te sube el UI en 30/60. Y lo peor es que te sellan por un segundo. Y lo malo es que como son varias cadenas consecutivas, te puede caer una y te sella. Y luego te cae la otra y te cae la otra y te cae la otra. Entonces puedes sellarte múltiples veces consecutivas y puede ser peligroso. El cooldown es de 15/12 segundos. ¿Cómo las esquivas? Tienes que mirar dónde van a caer. No te queda otra que mirar dónde van a caer o puedes utilizar Hero's Will para evitar el stun. Entonces, peligroso, tienes que tener cuidado. Y el último ataque, que también es del mapa, son los pilares. Igual que en Baldrix, en el anterior boss, salen los pilares, pero no hay... O sea, si te tocan, no te cae el debuff de que el punto débil no lo vas a ver o algo así, porque eso es solamente característico de Baldrix. En el caballo no pasa, eso simplemente te baja daño, 30/40% de HP, y te sube el UI en 70/100. Tips para el caballo o recomendaciones. Combos clásicos que te va a hacer el caballo son que te cae una cadena y te sella, y luego las espinas que hace el caballo luego del empujón, luego de las patitas, esas espinas que salen en tu lugar. Combo clásico, porque estás sellado y el empujón sale donde tú estás, entonces es combo clásico. El otro combo clásico son la esfera, que te hace teleport y salen los pilares, ¿no? O aparece una esfera y tienes que esquivar y pucha, te vas a comer un pilar. Entonces, el caballo, como les digo, es uno de los más complicados porque los ataques son más combinables y tienes que moverte constantemente. Si tienes que comerte algo, si tienes que recibir algún ataque, yo te recomiendo que recibas los pilares porque no hay debuff. Y si tienes que recibir algo, que sean las cadenas, pero que sean las últimas cadenas, no la primera, porque si no te vas a sellar todo el rato. Si ves que cae el cielo y no vas a llegar debajo del caballo, prepara tu iframe, porque no te baja bastante HP y te sube bastante también el UI. Entonces, tengan cuidado con eso. Bien, y ahora vamos con el último boss de la fase 1, que es la diosa. Que, de nuevo, si tenemos que clasificar a los 3 bosses, yo creo que la diosa es el boss más fácil de todos. El primero de ellos son los láseres. Van a aparecer en el mapa láseres cruzados que aparecen y después de un segundo atacan o hacen una especie de explosión o rayo láser. Te bajan 25% de HP y te suben el UI en 50/75. El cooldown es de 10 segundos. ¿Cómo los esquivas? Sencillo. Ves dónde van a explotar o dónde van a aparecer y te mueves. Te agachas o te mueves o saltas, etc. Es fácil de esquivar eso. Ahora, segundo ataque es de la misma diosa en sí, que yo lo llamo X o más. ¿Por qué? Porque aparecen dos ataques, uno en forma de X y otro en forma de cruz. Aparecen seguidos,
Cada ataque te baja 30% de HP y te sube el UI en 40/50 cada uno. El cooldown es de 7 segundos. ¿Cómo los esquivas? Es algo difícil de esquivar, porque la X lo esquivas de una forma y la cruz lo esquivas en la otra forma, o sea, la contraparte. Entonces esquivas uno y el otro te va a caer casi instantáneo. Entonces es un poco difícil de esquivar ambos. Pero yo digo que al menos uno de los dos te vas a tener que comer. Pero ¿cómo los esquivas? Sencillo. Si ves que es una X, abajo, zona segura. Si ves que es una cruz, a los extremos es una zona segura. Y eso es. Tercero, son las esferas. En la cabeza de la diosa van a salir una especie de portal y va a empezar a lanzar esferitas. Va a lanzar 6 esferas, cada una de ellas te baja 20% de HP y te sube el UI en 25/20. El cooldown es de 12 segundos. ¿Y cómo los esquivas? Pues moviéndote. Sin embargo, las esferas salen muy rápido. Entonces yo te garantizo que te vas a comer al menos un par de esferas. Pero trata de comer en la menor cantidad posible, ¿verdad? Luego, en cierto momento o durante ciertos momentos del boss, en la diosa va a aparecer la fase de las estatuas, así lo llamamos. En el que la estatua, o la diosa, perdón, se hace invencible. Pero si atacas a las estatuas, igual le vas a hacer daño. Una de las 4 estatuas en el mapa que están en los extremos se va a activar. Y se pone rojo en el minimapa, lo vas a poner rojo en el minimapa. El cooldown es de 50 segundos, por lo tanto va a suceder de 2 a 3 veces por ciclo en la diosa. Entonces tienes que tener cuidado, o sea, tienes que estar atento a eso. Las piedras que están en las estatuas que se activan tienen un ataque que son las piedras. Van a caer 4 piedras del cielo cerca de las estatuas, no caen en el mismo lugar, igual que las patas de Will. Cada piedra te baja 20/25% de HP y te sube el UI en 20/25. El cooldown es de 6.5 segundos. La verdad es un ataque que no tenías que preocupar porque no sube mucho y no te baja mucho daño. El que sí es interesante y el que sí tienes que prestar atención es el rayo láser. El rayo láser es un láser tal cual que aparece en el mapa que te sigue. ¿Ok? Luego de 5 segundos de estar siguiéndote se va a detener y después de un segundo va a disparar. Ese disparo baja 10% de HP, te sube el UI en 35/50 y te sella por un segundo. ¿Cómo lo esquivas? Te preguntarás. Tienes que ponerte detrás de las estatuas. O tiene que caerle prácticamente a la estatua. O sea, no te tiene que caer a ti el rayo láser. Te tiene que caer a la estatua. Para salir de la fase de estatuas, a estas estatuas que han sido invocadas le tienes que golpear 2 veces con el rayo láser. Si no las golpeas con el rayo láser, después de 6 rayos láseres, la fase de estatuas va a terminar y tu UI va a subir en 250. Prácticamente es una especie de mini test en la que para pasar el test tienes que de nuevo golpear las estatuas 2 veces con los rayos. Si no lo haces, subes en 250 el UI. Tienes 6 intentos. Entonces yo creo que es bien complicado fallar este test porque tienes 6 intentos. ¿Ok? Entonces, y es bien fácil. Tienes 5 segundos para posicionarte y encima vas a estar cerca de la estatua porque vas a estar pegándole, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Y finalmente, el último ataque en la diosa son las aberturas, que ni siquiera es un ataque, pero es una característica de la diosa, en el que va a lo largo de todo el mapa, en cualquier parte, van a aparecer una especie de aberturas, de cracks dimensionales, que conforme van pasando los segundos, van a ir creciendo. En un nivel 0, o sea, ni bien aparece la abertura, tiene un stack, ¿ok? En el nivel 1, sube a nivel 1 después de 10 segundos, y para limpiarlo necesitas 2 stacks. Después de 20 segundos sube a nivel 2, y para limpiarlo necesitas 3 stacks. Y después de 35 segundos sube a nivel 3, que es el máximo, y ya no se puede limpiar, no importa cuántos stacks tengas tú. Ahora, ¿qué es eso de los stacks? Te preguntarás. Conforme tú le vas pegando a la diosa, vas a ver que en tu cabeza va a aparecer un símbolo de esfera con un multiplicador por 1, por 2 o por 3, que por 3 es el máximo. Estos stacks sirven para limpiar esos cracks dimensionales. Si está, por ejemplo, en el nivel 0, o sea, ni bien sea invocado, ahí te va a aparecer por 1 en el stack del crack dimensional. Y si tú tienes en tu cabeza un por 1, vas hacia el crack dimensional, flecha hacia arriba y ya está, se limpia. Entonces, eso es. Ahora, tú como máximo puedes almacenar hasta 3 stacks arriba. Entonces, trata de usarlos con sabiduría, trata de usarlos estratégicamente. Ahora, si la abertura, por ejemplo, está en nivel 3 y tú en tu cabeza tienes un stack de nivel 2, igual puedes utilizarlo para reducirlo. Es decir, la abertura en el mapa está en nivel 3, tú tienes en tu cabeza 2. Si lo utilizas, la abertura que estaba a 3 va a bajar a 3 menos 2, 1. Entonces, igual te sirve. Y la idea es eso, de que vayas limpiando las aberturas. ¿Qué pasa si no limpias las aberturas? Te preguntarás. Yo me da flojera, no quiero limpiar las aberturas, quiero pegar como loco. Si tienes 4/3 aberturas, dependiendo de la dificultad, como máximo, te va a subir el UI en 500. 500, es más la mitad. Entonces, súper delicado, súper importante que limpies esas aberturas. Como les digo, esto es bien difícil de fallar. Tienes que estar constantemente limpiando, moviéndote en el mapa, limpiando. Y eso es. Entonces, recomendaciones o tips para la diosa. Como les digo, tu prioridad debe ser limpiar las aberturas. Porque si tienes 4/3,
te sube el UI en 500, que es muchísimo, es muy peligroso. Entonces vas atacando a la diosa y vas stackeando y vas limpiando. Ahora, las esferas del cielo que aparecen consecutivamente, sí o sí, como te digo, te vas a comer un par. Entonces, trata de esquivar unas cuantas, pero si te caen 2, 3, no te preocupes, porque como te digo, sí o sí te vas a comer unas cuantas. Y lo otro que también te vas a comer es en el ataque de la X y el signo positivo, el signo más. Porque son consecutivos y una zona segura es la zona peligrosa en el siguiente ataque, entonces es medio peligroso. Entonces sí o sí te vas a comer uno de esos. La mayoría de los ataques no sube mucho el UI ni tampoco te baja mucho el HP, entonces no es algo que deberías preocuparte, pero sí trata de esquivarlo todo. De nuevo, tu prioridad debe ser la limpieza y la fase de las estatuas. Eso es todo sobre la diosa y eso es todo sobre la fase 1. Bien, y ahora vamos con la fase 2. Vamos a ver, igual que la fase 1 está dividido en conceptos generales, en el UI, ataques comunes que tienen los tres bosses, y luego los bosses o los ataques de la derecha, del medio y de la izquierda, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces con los conceptos generales. Rápidamente, el conceptos generales que tienes que saber en la fase 2 es que el party continúa dividido, igual que en la fase 1 el party sigue dividido en la fase 2. Y aquí, a diferencia de la fase 1, no le puedes aplicar el sello natural, el sello del Erda. La única manera de sellarlo es con Origin, porque son una especie de entidades o algo así, no lo sé. Igual son 3 cuerpos, es decir, tienes la de la izquierda, el medio y la derecha. ¿Y por qué se llaman así? Porque uno está mirando a tu izquierda, otro está mirando a tu derecha y otro está mirando al centro, ¿ok? Eso es. Ahora, la fase 2 puede ser algo caótica, bastante caótica y complicada. Y el UI también es diferente, así que les voy a pedir que presten atención. Bien, ahora vamos a explicar el UI. El UI está compuesto de 3 barras o 3 cargas, vamos a llamarlo así, ¿ok? Tienes la carga de la izquierda, que es la azul. Tienes la carga de la derecha, que es la carga morada. Y tienes la carga del centro, que es una esferita, que también es azul. Pero bueno, es la esferita, ¿ok? Vamos a explicar cada una de ellas. La primera es la del centro. La del centro, la circulita, la esfera es personal, es decir, depende de los ataques que tú recibas. Tiene igual que como cualquier otro UI, tiene como máximo 1000, es decir, va de 0 a 1000. Y esto se va reduciendo conforme va pasando el tiempo, se va reduciendo en 5/4 por segundo, ¿ok? Ahora, el de la izquierda, el celeste o el azul de la izquierda, es por party, es decir, todo el party va a aumentar o va a colaborar en subir esa barra celeste. El máximo depende de la cantidad de personas, pero esta barra no se reduce en toda la fase 2. Es decir, si tú la vas subiendo, no importa la cantidad de ciclos o tests que pasen cada 2 minutos, no se va a reducir, siempre se va a mantener en esa cantidad. Ahora, ¿cómo crece? Tú te preguntarás, ¿cómo subes esa barra celeste? Sencillo, cada vez que tú subes la esferita del centro a 1000, o sea, pasas los 1000, tanto la barra celeste como la morada va a subir en un nivel. La diferencia es que la de celeste, como te digo, va subiendo y no se reduce por ciclo. La morada, que es la que voy a explicar ahorita, esta también es por party. Y el máximo también depende de la cantidad de personas que están en el boss, pero esta sí se limpia cada 2 minutos. Y de nuevo, también crece cada vez que llegas la esferita morada a 1000. Entonces, para recapitular, para resumir todo, para los que no han entendido y se han complicado un poquito. Son 3 colores, ¿verdad? 3 UIs, izquierda, derecha y el centro. Cada vez que tú el centro vas subiendo y pasas los 1000, el de la izquierda y el de la derecha, el azul y el morado, van a subir en 1. Luego, después de 2 ciclos, el de la izquierda y el azul no va a bajar, se va a quedar ahí, y el morado sí va a resetearse hasta 0. Eso es lo que tienen que entender. Ahora, el azul, el del círculo del centro, ¿cómo lo subes? Con los ataques de los bosses y etcétera, que ya les voy explicando en un momento. Pero prácticamente todos los ataques solo suben la del centro. Cada vez que llegas a 1000, pues como te digo, suben los extremos, ¿ok? Ahora, importante, en la derecha, cada vez que tú subes la morada, o sea, el color morado, va subiendo como que una carga, ¿no? Una carga, 2 cargas, 3 cargas, etc. Cada ciclo de 2 minutos va a haber una transición, ¿no? En la que los jugadores van a pasar de boss a boss. Y también vas a recibir erosión en función a la cantidad de cargas moradas que has acumulado en ese UI. Estoy hablando de la derecha, las moradas, no de la izquierda. Las izquierdas, olvídate que es otro sistema. Las moradas, entonces, y esto va a depender de nuevo de la cantidad de personas que están en el boss y de la cantidad de cargas que has tenido ahí en el máximo, ¿no? En el morado. Entonces, party normal en trío. Si estás yendo en 3 personas y han subido 3 cargas el morado, vas a recibir 50 de erosión. Si has subido 6 cargas, 100 de erosión. 8 cargas, 150 de erosión. 10 cargas, 200. 12 cargas, que es el máximo, 250 de erosión. Y eso es. Entonces, eso es cuando vas en party de 3. Si vas en party de 2, 2 cargas te sube 50. 4 cargas te sube 100. Solamente con 6 cargas llegas a 150. 8 cargas, 200. Y 10 cargas, 250. Si te das cuenta, la erosión es la misma penalidad
Solamente que si vas con menos personas necesitas menos cargas para llegar a esa cantidad. Y obviamente si vas en solo, pues de nuevo igual, una carga te sube 50, 2 cargas te sube 100, 3 cargas te sube 150, 4 cargas 200 y 5 cargas 250. Por eso hace un rato dije que tanto la izquierda como la derecha tienen un máximo de cargas en función de la cantidad de personas que están en el party. Si son 3 personas, tiene un máximo de 12 cargas. Si son 2 personas, máximo de 10 cargas. Y si es solo, un máximo de 5 cargas. Entonces eso es. Y de nuevo, conforme vayas subiendo cargas, cada ciclo de 2 minutos subes erosión a todo el party. Y eso es. ¿Ok? Ahora, eso es lo de la derecha. Cada vez que vas subiendo y llegas a cierta penalidad. Ahora, ¿qué pasa en la izquierda? ¿Qué pasa si vas subiendo? Eso no se reduce cada 2 minutos, ¿verdad? No, no se reduce. Pero vas a ver que también hay divisiones ahí. Vas a ver que hay una especie de 2 divisiones, me parece. Estas divisiones del UI izquierdo agregan patrones a los bosses. Son 3 bosses y cada uno tiene ciertos patrones únicos y que son característicos de cada uno. Pero conforme vas pasando cierta marca o ciertas cargas, vas agregando más patrones a los otros bosses. Ya les voy a explicar eso en un toque. Pero prácticamente, de nuevo, igual que en el anterior, si estás haciendo de 3 personas y has subido el de la izquierda en 6 cargas, vas a subir un patrón. Si has llegado a 11 cargas, 2 patrones. Y si llegas a 14 cargas, pues el máximo de 3 patrones. Ahora en el dúo, igual 4 cargas solamente te suben un patrón, 8 cargas te suben 2 patrones y en 11 cargas llegas al máximo. Y cuando vas en solo, 2 cargas te suben un patrón, 5 cargas de la izquierda te suben 2 patrones y si llegas a 8 cargas es el máximo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es eso de la primera división? Porque tú vas a ver que hay divisiones a la izquierda, ¿verdad? Hay como que una división, 2 divisiones, etc. Y hay 3 divisiones, que es el máximo. Cuando tú llegas, o mejor dicho, cuando tú pasas a la primera división, vas a agregar un patrón de los otros bosses. Vas a agregar los ataques de la izquierda. Un ataque de la izquierda se va a agregar al boss de la derecha. Y un ataque de la derecha se va a agregar al centro. Si tú pasas a la segunda división, un ataque del centro se agrega a la izquierda y a la derecha. Y un ataque de la izquierda se agrega al centro. Y si tú llegas al máximo, que es la tercera división, no hay 3 patrones, como dije hace un rato, sino en la fase 3, en el boss, hay un patrón que se va a hacer más difícil. Ya les voy a explicar eso en un rato. Ahora, si pasan a la fase 3, sin llegar a ninguna división, al contrario, van a recibir una especie de buff o beneficio. Que ya les voy a explicar eso en la fase 3, que es prácticamente un escudo, pero es bien complicado eso. Entonces, yo sé que es un poco confuso esto del UI y etcétera. Pero la regla general aquí, o sea, para los que se complican mucho las cosas, para los que no lo han entendido del todo, es: olvídense de qué ataques va a la izquierda, qué ataque va a la derecha. Eso no lo tienen que saber porque al final del día todos se van a mover entre todos los bosses y todos tienen que saber cómo esquivar ciertos ataques. Lo que sí tienes que saber es que la esfera del centro carga los extremos y de que el de la izquierda es el que más cuidado tienes que tener de no subirlo. Porque conforme vas subiendo, el boss se hace más complicado porque estás agregando más ataques al mapa, ¿verdad? Al boss. Entonces se hace más pesado. Entonces, regla general, igual que en la fase 1, esquiva todo lo que puedas. Y la esfera del centro trata de no cargarla muchas veces, porque si no vas a subir a los extremos, te van a bajar erosión y vas a subir más ataques de los bosses, más patrones. Entonces, regla general, esquiva todo, no cargues la esfera del medio. Esa es la regla general. Ahora, antes de pasar a los ataques de cada boss en particular, de la derecha, el medio y izquierda, tienes que saber que hay ataques comunes que se van a repetir en los 3 bosses. El primero de ellos es el ataque morado. Si bien este ataque morado es exclusivo de uno de los en el lado derecho, me parece que es, o en el lado izquierdo, uno de los dos. Conforme vas pasando las divisiones en el UI de la izquierda, se puede ir agregando en las otras divisiones. Ya les voy a explicar eso en un toque, pero acuérdense el ataque morado. La regla general aquí es: si ustedes ven un ataque morado, tienen que recibir el golpe. Es igual que en Willy en la fase 2. Si el piso está roto, tienes que recibir la pata, igualito aquí es. Si ves un ataque morado, deja que te golpee. Si esquivas el ataque morado, vas a recibir daño. Eso es lo importante. Ahora, otro que tienes que saber es que cada vez que tú llegas al círculo del medio, en el UI, el círculo del medio, lo haces pasar a 1000, un pilar va a aparecer en la posición en la que está el jugador, fija, cuando subiste a los 1000, y va a hacer 3 ataques cada 2 segundos. Cada ataque te baja 30/40% HP y no sube el color morado, o sea, no sube nada, simplemente te baja HP. ¿Cómo lo esquivas? Sencillo, si tú ves que vas a llegar a 1000, vas a ver un aura en el piso que va a salir en una especie de columnas verticales o explosiones. Te mueves, lo esquivas, simplemente te vas a la derecha o a la izquierda, donde sea, te mueves, simplemente no te quedes arriba de él y ya está. Otro ataque común en todos los 3 bosses es el tornado. Este tornado
aparece o en el extremo derecho o en el extremo izquierdo y va en esa dirección. Es decir, si aparece en el extremo derecho va a ir de derecha a izquierda, y si va en el extremo izquierda va a ir de izquierda a derecha. ¿Ok? Si te golpea te baja 60/70% de HP y te sube el UI en 600/700. Todos estos de acá, cada vez que hablo del UI, por cierto, me voy a referir a la esferita del centro, porque ya saben que si esa esferita del centro pasa a los 1000, sube a los extremos, ¿verdad? Todos los ataques que voy a decir UI suben al centro, ¿ok? Este tornado te sube de nuevo 600/700 al UI. Tiene un cooldown de 45 segundos y como lo esquivas, tienes que avisar cuando sale y te esquivas agachando prácticamente. Pero esto es un trabajo en party, porque como te digo, si sale de la derecha, va a pasar de la derecha al medio y luego del medio a la izquierda. Siempre es así. Entonces avisa en el party, salió tornado en la derecha y ya la gente se va preparando, ¿no? Que va a venir un tornado. Y de nuevo lo esquivas agachándote. Y el otro ataque, el cuarto ataque común que salen en todos los tres bosses son los rayos. Van a salir de 4 a 5 rayos en el cielo. Estos rayos te bajan 30% de HP y te suben el UI en 200/300. Tienen un cooldown de 5 segundos, o sea, es relativamente seguido. Y esos son los 4 ataques comunes que van a aparecer en los 3 bosses. Ahora empecemos con el boss que está mirando hacia la derecha. Y cuando yo me refiero está mirando a la derecha, me refiero a que está mirando a tu derecha, tú como jugador a tu derecha. Yo sé que el boss está mirando a su izquierda, pero para no complicarnos, nosotros como usuarios, vamos a decir que está mirando a nuestra derecha, ¿verdad? Porque si no, yo sé que muchas personas se van a complicar con eso del cerebro. Entonces eso es. Ahora, de todos los 3 bosses, de nuevo, si tengo que clasificar derecha, izquierda, medio, ¿cuáles son los más complicados? Yo diría que el de la derecha es el más complicado. El medio es el más fácil y el de la izquierda es el nivel como que más o menos normal. Entonces vamos a empezar con el de la derecha, que es el más complicado. ¿Por qué es el más complicado? Porque más patrones o más ataques se van a sincronizar o se van a combiar, de modo que es más difícil de esquivar. Pero bueno, vamos a ver. Son 4 ataques. El primero de ellos es el cangrejo. Igual que en Seren, en el amanecer me parece que es, va a salir un cangrejo, o sea, una cosa en el piso, que va a seguir a tu personaje, se detiene y luego de un segundo va a hacer una especie de golpe hacia arriba. Te va a empujar hacia arriba y luego va a hacer un segundo ataque arriba que te empuja hacia abajo. O sea, es un ataque consecutivo de arriba y abajo, ¿ok? El primer ataque hacia arriba te baja 40% de HP, te sube el UI en 400. Y el segundo ataque te baja 50/70% de HP y te sube el UI en 500/600. Bastante. O sea, si te golpea abajo y te golpea arriba, prácticamente ya pasaste la esferita del centro en 1000. Porque ya prácticamente pasaste el 1000. Un cooldown de 20 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Sencillo. Vas a ver que te estás siguiendo y cuando se quede quieto va a salir una animación cuando va a salir. Entonces te mueves, lo esquivas. Súper sencillo de esquivar eso. Luego, el otro es el rayo láser. Vas a ver un rayo láser que va a salir de ciertos lugares del mapa y va a formar una especie de camino. Sí, una especie de trayectoria en la que va a disparar una especie de objeto, una especie de meteoro o algo así. Ese rayo láser te baja 40/50% de HP y te sube el UI en 400/500. El cooldown es de 20 segundos y ¿cómo lo esquivas? Pues vas a ver la trayectoria en la que va a caer el rayo, ¿verdad? El meteoro. Entonces te mueves, te sale esa trayectoria. Pero sí son varios rayos láser, entonces tienes que tener cuidado de eso. El tercer ataque es el demonio. Ya sea en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, va a aparecer una fotazo de Fano ahí, en una esquina del mapa, y te va a succionar, te va a jalar hacia esa cara, hacia ese demonio. Entonces tienes que irte en la dirección opuesta, y luego de jalarte una cierta cantidad de tiempo, se va a detener y te va a morder. El ataque solamente es en la mordedura. La mordedura te baja 60/70% de HP y te sube el UI en 600, que es bastante. El cooldown es de 27 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Si ves que aparece en la derecha, te vas desde la izquierda, te alejas. Si ves que aparece en la izquierda, te vas a la derecha, te alejas. Súper sencillo. Y el cuarto ataque, el último, son los meteoros. Vas a ver que van a aparecer una especie de 3 meteoros. Van a aparecer en el cielo, en posiciones fijas. Y uno a la vez va a empezar a perseguirte. ¿Ok? Cada 2 segundos sale o sea, es decir, sale el primer meteoro, 2 segundos después te ataca el segundo y así. La primera esfera te baja 20% de HP, te sube el UI en 200. El segundo meteoro te baja 40% de HP y te sube el UI en 300. Y el tercer meteoro te baja 50/70% de HP y te sube el UI en 400. Es bastante. El cooldown es de 18/12 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Pues vas a ver que te va a seguir en una línea recta. Entonces identificas la línea recta y te mueves. Recomendación: si vas a ver que el meteoro de la izquierda va a salir, quédate debajo del meteoro. Cosa que es más fácil de esquivar porque va a venir en una línea recta. Y como Messi, te vas a un costadito nada más. Igual, la del medio va a salir, te pones en la línea recta y te mueves un costadito. Súper sencillo de esquivar. Ahora, aquí hablamos de penalidades. Recuerdan que mencioné, conforme vas subiendo la barra izquierda, te van dando penalidades, vas agregando patrones de otros bosses.
Bien. ¿Qué es lo que pasa si es que pasas la primera penalidad, la primera división? ¿Qué patrón se agrega en la derecha? Va a venir un ataque del boss de la izquierda, que es el doble ataque. Ya les voy a explicar eso en un momento. Y si llegas a la segunda penalidad, van a aparecer las flores láser, que ya les voy a explicar también que eso es un ataque del centro. Entonces, primera penalidad es el doble ataque de la izquierda, que es prácticamente el mismo rayo láser de esta misma fase, solamente que van a aparecer más seguidos, van a aparecer dos cruzados y es más peligroso. Y la segunda penalidad, como les digo, es las flores láser del ataque del centro, que ya les voy a explicar eso, del boss del centro. Eso es sobre el boss de la derecha, ¿okay? Que es el más complicado. Bien, ahora vámonos con el del centro, que es de nuevo el más fácil. El primero de los ataques es las flores láser. Como les mencioné hace un ratito, es una de las penalidades en el de la derecha, si es que pasa la segunda penalidad. Las flores láser son florcitas, van a aparecer 10 florcitas en todo el mapa, que aparecen tanto arriba como abajo y disparan unos láseres. Después de 1.5 segundos de haber aparecido. Esos láseres te bajan 25/30% de HP y te suben el UI en 130/150. El cooldown es de 20 segundos y ¿cómo los esquivas? Sencillo, identificas el patrón o la dirección en la que está apuntando la flor y te mueves. Súper sencillo de esquivar. Luego el segundo ataque son los círculos. Yo lo llamo círculos, pero vas a ver que van a aparecer una especie de esferas o círculos, uno alrededor del otro. Y el ataque puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Esas explosiones que pasan en esos círculos o en esas esferas o esos anillos, cada explosión te baja 35/40% de HP y te sube el UI en 220/250. Relativamente bastante. El cooldown es de 25 segundos y para esquivarlo tienes que atravesarlo. O sea, si tú ves que está yendo, por ejemplo, de afuera hacia adentro, esperas adentro y justo cuando va a explotar o cuando está haciendo la transición, ¡pum!, te mueves. Igual al revés, si está haciendo de adentro hacia afuera, te vas afuera, esperas a que vaya acercándose y ¡pum!, lo esquivas, así como que atravesándolo. Como macho, pecho peludo, ¿no? Lo atraviesas y así. Tercer ataque, la tormenta. Baldrix va a hacer 4 ataques, ¿ok? Vas a ver que con su mano izquierda va a hacer un ataque de especie horizontal que hace como una especie de así. Pum, ¿ok? Ese ataque son 4 golpes. Los 3 primeros son rayos cuadrados que van a aparecer en tu personaje. Tú si te estás moviendo vas a ver que hay un cuadrado que te va a estar siguiendo. Esas áreas son 3, son 3 golpes. Cada uno de ellos te baja 40-45% de HP. Te sube el UI en 260/300. Para eso tienes que estar moviéndote, ¿no? Ves que te estás moviendo, se va a quedar quieto y explota. Segundo ataque igual, explota. Y tercer ataque igual, te mueves y explota. El cuarto ataque sí es tricky. El cuarto ataque es un rayo que va a aparecer en todo el piso. Igual que en Extreme Lotus, que todo el piso te mata, te hace que yo. Igualito, es un rayo que aparece en todo el piso. Después de 2 segundos de aparecer el rayo, ataca. Este rayo te baja 80/90% de HP y te sube el UI en 260/300. ¿Cómo esquivas el cuarto ataque? Te vas al aire, haces blink o te quedas con un super salto hacia arriba y ya está, y lo esquivas. El cooldown es de 40 segundos. Y finalmente, el cuarto ataque es una triple esfera. Esta triple esfera vas a ver que en ciertas partes del mapa, en la parte superior, va a aparecer una especie de esfera súper quieta. Y después de unos segundos se va a dividir en 3 bolas. 3 bolas que salen en 3 direcciones. Esas 3 esferas te bajan 40/60% de HP. No te suben nada el UI, así que no te preocupes por eso. Tiene un cooldown de 15 segundos. Y eso es. Ahora, ¿cuál es la penalidad aquí? O sea, ¿qué es lo que pasa si tú estás en el medio y has pasado la primera penalidad o la segunda penalidad? Si has pasado la primera penalidad del UI de la izquierda, vas a recibir el cangrejo de la derecha. Si se acuerdan del cangrejo que le expliqué hace un rato, que te sigue y luego te hace un salto hacia arriba y un salto hacia abajo. Ese cangrejo aparece en el centro, aparece en el boss del medio. Y si pasas la segunda penalidad, va a aparecer los ataques de las 3 espadas, que es un ataque exclusivo de la izquierda, que no lo saben porque no hemos visto la izquierda todavía, pero en un rato les voy a explicar. Y eso es, entonces, tricky. Como les digo, el medio yo creo que es el más fácil de esquivar de todos, ¿ok? Bien, finalmente, el último boss de la fase 2 es el que está mirando hacia nuestra izquierda. Yo considero que este es más o menos medio si tenemos que rankear a los 3 bosses, de nuevo este no está ni más difícil ni más fácil, es como que en un nivel medio, ¿ok? Este es el único boss que tiene los ataques morados por default. O sea, siempre vas a ver aquí ataques morados que ya sabes que tienes que ir a enfrentárselo, ¿no? A encararlo. Ahí vas, lo recibes como macho. Bien. Ahora, ¿cuáles son los ataques? Son 5 ataques en este boss. El primero de ellos son las 3 espadas, que es lo que mencioné justo hace un ratito en la penalidad del centro. Las 3 espadas son 3 espadas verticales que van a aparecer y que después de unos 2 segundos van a caer y van a explotar. Pueden ser azules o de color morado. Ya sabes que si es azul lo esquivas, morado lo recibes. Te baja 40% de HP y te sube el UI en 300. Tiene un cooldown de 15 segundos. ¿Y cómo lo esquivas? Sencillo, vas a ver dónde están. Son lugares fijos, te mueves.
Súper sencillo. ¿Ok? El segundo ataque y es el ataque combinado. Esto aquí son dos áreas verticales y un área horizontal. Pueden ser morado y azul o viceversa. O sea, es combinado. Las áreas verticales, mejor dicho, los ataques te bajan 50/60% HP y te sube el UI en 400. ¿Cómo los esquivas? Pues las áreas verticales de nuevo vas a ver dónde están y te mueves, te alejas en una zona donde no está el área vertical. El área horizontal te la esquivas agachándote. Si te cae el área horizontal te hace super empuje, entonces tienes que tener cuidado. El cooldown es de 30/25 segundos. El tercer ataque es el rayo láser, el grueso. Igual que en la derecha es el rayo láser, solo que a diferencia del de la derecha también aquí aparecen pues morados, ¿no? Ese es el láser que, como les digo, saca una trayectoria súper gruesa y lanza una especie de meteoro morado. El meteoro te baja 40/50% HP y te sube el UI en 400/500, bastante. El cooldown es de 20 segundos y como los esquivas, igual que en el de la derecha, identificas el patrón en el que va a salir y pues te mueves, te alejas de ese patrón y ya está. El cuarto ataque es la bomba. Puede ser la bomba azul o de color morado. Si es de color azul te va a perseguir y si es de color morado se va a quedar quieto. Después de detenerse por un segundo va a explotar y si es morado, como les digo, se va a quedar quieta. La explosión te baja 50/70% HP y te sube el UI en 600/700. El cooldown es de 35 segundos. Sin embargo, después de haberlo casteado por primera vez, lo puedo utilizar cada 5 segundos de cooldown, o sea, constantemente. Y eso es súper sencillo de esquivar esto, porque vas a ver que te está siguiendo. ¿Cómo lo esquivas? Pues si es el azul, de nuevo, te mueves y vas a posicionar en un lugar fijo y luego, una vez que se queda quieta, te mueves. Si es el morado, tú tienes que encararlo, te quedas quieto todo el tiempo ahí hasta que explote. Y eso es. Y el último ataque son los meteoros, que como igual que en la derecha, son 3 meteoros que aparecen en el cielo y te persiguen uno a la vez, cada 2 segundos. El cooldown es igual que 18 segundos y como los esquivas, pues de nuevo igual te quedas abajo de la esfera, va a ir en línea recta y como Messi también te esquivas como un poquito a la derecha y ya está. Vas al segundo meteoro igual en línea recta y te esquivas un poquito a la derecha y cae en línea recta. Es fácil de esquivar eso, entonces no te preocupes. Ahora, ¿cuáles son las penalidades? En la izquierda, en el boss de la izquierda, en el boss que está mirando a nuestra izquierda, si es que hemos pasado la primera o la segunda penalidad. Si hemos pasado la primera penalidad, el rayo láser, el grueso rayo láser de la derecha, van a salir 2 a la vez. Esos meteoros gigantes gruesos que salen en su trayectoria van a salir 2 a la vez. Y la segunda penalidad es que vamos a recibir las flores láser del centro en la izquierda. Y eso es. Entonces, tricky. O sea, antes de pasar a la fase 3, una especie de recomendaciones o tips en la fase 2 es que los primeros minutos van a ser relativamente fáciles de esquivar y de controlar porque no tienes ninguna penalidad y están solamente los bosses en sus patrones, ¿verdad? Pero conforme vas llegando al final de la fase 2, o sea, le estás bajando ya pocos HP, ya ha pasado una cantidad de tiempo determinada en la que ya has subido tanto el morado como el de la izquierda, sobre todo el de la izquierda, una cantidad de stacks. Y ya has pasado ciertas penalidades y ahí se pone más complicado porque ya recibes un montón de ataques. Hay un montón de ataques de diversos, de la derecha, de la izquierda, del centro, se llegan a combinar y se hace muy caótico, se hace muy difícil de esquivar todo. Entonces, de nuevo, el objetivo aquí debe ser esquivar todo lo más que puedas para no subir el círculo del medio y para no ir activando penalidades en la izquierda, ¿verdad? Ese debe ser tu objetivo principal. Porque, de nuevo, si subes las penalidades se hace más complicado y es bien difícil de eso. Entonces, eso es la fase 2. Yo sé que es bastante caótica, son un montón de ataques, pero si los estudias y los repasas con un video, créeme que es fácil de entender y es fácil de esquivar todo esto. Bien, ahora vamos a la fase 3, la última fase de Baldrix. Igual, esto va a tener la siguiente estructura que son generales, conocimientos generales, el UI, los ataques de Baldrix y los ataques del mapa, como siempre. Y bueno, eso es. Entonces, sin más que decir, empecemos con los generales. Conceptos generales rápidamente son: el party aquí finalmente se agrupa. Ya no están cada uno divididos, sino todos se agrupan. Y ahora sí pueden compartir juntos los buffs como el aura del mago de batalla, la cúpula del bishop, todas esas cositas. Otra cosa que tienes que saber es que en la fase 3 sí se puede aplicar sello natural. A diferencia de en la fase 2, que no se podía, aquí sí se puede aplicar. ¿Okay? Y eso es todo sobre los conceptos generales. No hay nada más difícil que tengamos que explicar aquí. Lo que sí tienen que saber aquí es el UI. El UI cambia igual que en la fase 1, igual que en la fase 2, cambia. Aquí el UI es solamente una columna. Igual el contador va de 0 hasta 1000 y la diferencia es que aquí la barra va subiendo por segundo 6/7 según la dificultad. La primera división es a 300 y la segunda división es a 600, el máximo es 1000. Ahora, ¿qué pasa si tú pasas cierta división? Y aquí está la parte interesante y quiero que presten atención, por favor. Y es que si tú pasas la primera división, los 300, todos los ataques de Baldrix van a sacar una especie de Shadow Partner, que va a ser de color morado.
como todo Shadow Partner, igual que el de Nightwalker, va a tener una especie de demora. Es decir, Baldrix va a atacar primero y después de unos segundos va a salir el ataque, la sombra, color morado. ¿Ok? Si es un ataque consecutivo, es decir, 1, 2, 3 o 1, 2, que ya les voy a explicar en un momento, solamente la sombra va a aparecer en el último ataque, en el tercero o en el segundo, ¿no? Si es 1, 2, 3 en el tercero, si es 1, 2 en el segundo. Ahora, cuando pasas la primera división, vas a ver que en tu personaje vas a tener una especie de hacha. Solamente una hacha en tu cabecita. Entonces eso. Ahora, ¿cómo reduces el UI? Porque el UI sube por segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo reduzco? Para reducir el UI tienes que ser golpeado por los ataques morados. Es la única forma. Ahora, los ataques morados te bajan 10% de HP, no importa el ataque que haga Baldrix. Y eso es la primera división. Ahora, la segunda división, que es a los 600, aquí se pone interesante, porque los ataques morados ya bajan 20% de HP cada uno. Y lo importante es que bajan la barra más de lo anterior. O sea, cuando estaba en la primera división, entre los 300 y 600, bajaba en X cantidad. Y cuando está por encima de los 600, baja en una cantidad mayor. Y eso es. Ahora, vas a saber que estás en la segunda división, porque vas a ver en el UI que pues... primero que vas a ver los dos diamantes que se activan. Y vas a ver que en tu cabeza también hay dos hachas. En la primera división vas a saber que estás en la primera, porque en el UI vas a ver una especie de diamante que se está activando en la izquierda. Y eso es. Para salir de la fase 600 igual tienes que recibir los ataques morados y vas a bajar, ¿no? Vas a seguir bajando. Ahora, si llegas a 1000, si llegas al máximo de 1000, automáticamente el UI baja a 600, pero tú vas a entrar a una fase en la que todos los ataques morados, la sombra de Baldrix, te van a bajar solamente 5% de HP y el UI va a bajar muchísimo más que en la primera división, muchísimo más que en la segunda división, va a bajar bastante. Entonces tú dirás, Joao, pero se pone más fácil, ¿no? Como que los ataques morados me hacen menos HP y el UI me ayuda a bajarlo mucho más, entonces debería buscar llegar a 1000. No, ¿por qué? Porque si tú llegas a 1000, todos los ataques de Baldrix se hacen KO, 100%, te bajan 100% de HP, o sea, es muerte fija. Entonces, tienes que evitar lo más que puedas llegar a 1000, porque se puede hacer muy mortal Baldrix. De hecho, la mayoría de personas pierde sus vidas en la fase 3. ¿Cómo sabes que estás en la fase 3? Porque pues vas a ver los 3 diamantes en el UI que se han activado, y porque en tu cabeza van a estar 2 hachas pero de color morado, como una especie de sangre morada o algo así. ¿Cómo sales de esta fase? Dos formas. Tienes que recibir golpes morados constantemente, de modo que el UI baja hasta 0, o te mueres. Es la única forma. Entonces, ahora, si a pesar de haber llegado a 1000 y vuelves y entras a esa fase, como te digo, donde todo te hace que todo se vuelve mortal, y vuelves a llegar a 1000, es muerte fija, es true death, que no importa si te pones iframe, lo que sea, lo que quieras, igual te vas a morir. Es igual que Kalin en la P3 LFMI, muerte fija, ¿ok? Entonces, moraleja aquí, trata de evitar llegar a 1000 lo más que puedas. Idealmente tienes que mantenerte en un rango de 300 y 600 por ahí, ¿no? No trata de no pasar de esa cantidad. Bien, ahora para ver los ataques de Baldrix es importante avisarles de un formato adicional, que es para la sombra, para el Shadow Partner de Baldrix, para la copia morada, como lo quieran llamar. Y van a ver que pues van a haber 3 divisiones. Van a haber un número X y slash un segundo número Y slash un tercer número Z. Esto va a depender de la fase en el que estás. Es decir, si estás en el rango de 300 y 600 en la primera división, es el primer numerito. Si estás entre 600 y el 1000, es el segundo numerito. Y si has llegado a los 1000, ya es la cantidad que te reduce en el tercer numerito. Que yo sé que ustedes lo van a entender porque ustedes son lo suficientemente inteligentes para entenderlo. Pero eso es. Esta cantidad no es la misma, ya sea normal o hard, ¿ok? Y eso es. Entonces empecemos con los ataques de Baldrix. El primero de ellos es el cabezazo. El cabezazo es el caballo de Baldrix agacha un poquito la cabeza y después de un segundo hace una especie de dash, una especie de cabezazo. Este cabezazo te baja 25/30% de HP, te sube el UI en 35/40, si ese mismo UI, y también tiene super empuje, entonces tienes que tener cuidado. La sombra, el shadow, aparece después de 1.2 segundos y te baja 20, 40, 60. El UI te lo reduce. El cooldown es de 10 segundos y como lo esquivas, te pones detrás de Baldrix, sencillo. Ahora, el segundo ataque, y esto es un ataque combinado, es de 1, 2, 3, igual que Seren. 1/2, 1-2-3, ¿verdad? Son 3 ataques consecutivos con su hacha. Vas a ver que hace su hacha como que 1, 2, 3. El primer y segundo ataque te bajan por el 40% de HP, pero te suben el UI en 120. El tercer ataque te baja 60% de HP, pero te sube el UI en 150. La sombra, el Shadow Partner, aparece después de un segundo y te reduce en 100, 130 y 160. ¿Okay? El cooldown es de 24 segundos y la única forma de esquivar estos ataques son agachándote. Como ya sabes, la sombra solamente sale en el tercer ataque, en el último. ¿Okay?
El tercer ataque de Baldrix es el doble ataque. Ya no es un combo de 3, ahora es un combo de 2. Hace un ataque hacia adelante y después hace otro combo o hacia adelante o hacia atrás. Eso ya depende de Baldrix, puede variar. El ataque hacia adelante lo hace después de 1.6 segundos y el de atrás o adelante o el segundo ataque lo hace después de 0.6 segundos. O sea, tienes que tener una reacción por el instante ahí. Los ataques te bajan 30% de HP y te suben el UI en 70/80. Tiene super empuje y la sombra pues aparece después del segundo ataque. Aparece después de 1.2 segundos y te reduce el UI en 40, 65 y 90. ¿Okay? El cooldown es de 12 segundos y ¿cómo lo esquivas? Reacción rápida. Tienes que tener una reacción de dotero aquí. La primera ya sabes que es hacia adelante siempre, pero la segunda sí tienes que ver como que va a ser lo adelante o atrás y pum, esquivarlo rápido. Y la copia pues tienes que también recibirla, ¿no? Entonces eso es. Igual como todo ataque morado tienes que recibir los ataques. El cuarto ataque de Baldrix es el Dash, una especie de Rush, Dash, sí, Rush, Dash, como lo quieran llamar. Prácticamente el caballito agacha su cabeza ligeramente y hace un dash en esa dirección. ¿Cómo lo van a diferenciar del empujón inicial? Y es que vas a ver que donde va a desplazarse va a haber una especie de área ahí, un lugar donde va a llegar. La diferencia, el primero no hay ninguna área. Entonces el ataque es solamente cuando llega al área, cuando se detiene en el área. Este ataque te baja 25/35% HP, te sube el UI en 50/60 y también tiene super empuje. Esto, la copia, aparece después de 1.2 segundos y te baja en 30, 55 y 80 en el UI. Tiene un cooldown de 20 segundos. ¿Cómo lo esquivas? O te pones detrás o te vas muy muy alto, saltas de lo más alto que puedas. Es la única forma de esquivar este dash. Quinto ataque es el portal. Baldrix invoca un portal en el cual se va a meter y luego sale una especie de humito en la dirección en la que va a salir. Puede ser en la izquierda o en la derecha. El ataque lo hace cuando sale y el ataque te baja 50/60% de HP y te sube el UI en 130/150. La copia sale después de 1.2 segundos y te baja el UI en 60, 90 y 120. El cooldown es de 35 segundos, pero después de haberlo casteado por primera vez lo puedo utilizar con cooldown de 20 segundos, o sea, más seguido. Bien, el sexto ataque de Baldrix es el juicio. El juicio, te vas a dar cuenta de que es este ataque porque Baldrix se va a quedar quieto, va a empezar a hacer símbolos con su mano y más importante va a haber una especie de columna o pilar o aura vertical cerca. El símbolo que va a hacer en su mano puede ser o morado o azul. Si el símbolo es azul, tienes que quedarte afuera de la columna. Si el símbolo es morado, tienes que quedarte adentro de la columna. Porque el ataque va a ser dentro de la columna. Tienes alrededor de 0.5 segundos para reaccionar rápido. Es decir, Baldrix va a usar su mano. Y si es morado, tienes 0.5 segundos para meterte dentro del aura. Si es azul, tienes 0.5 segundos para estar afuera. De lo contrario, vas a recibir el daño, vas a recibir el golpe. El golpe te baja 70% de HP cada uno. O sea, si te caen dos muertos. Te sube el UI en 45. Pero hay un catch aquí, hay algo tricky que te puede ayudar, que son patrones. Es decir, o puede ser morado, azul o morado, puede ser morado, morado o azul, puede ser azul, morado, morado, o puede ser azul, morado y azul. Entonces aquí cositas que tienes que saber es, si el primero es morado, tienes un 50% de probabilidades de que el segundo sea azul o de que sea morado. Si el primero y el segundo son morados, el tercero es garantizado que va a ser azul. Es el único que es fijo. El resto sí ya tienes que estar atento y reaccionar rápido. La sombra aparece al final y te baja pues en 30, 35 y 45 en la reducción, ¿okay? El cooldown es de 50 segundos y también después de 15 segundos, después de haber utilizado por primera vez, lo puedo utilizar cada 15 segundos. Ese es el famoso juicio, es una especie de test. Ahora, el último ataque, no miento, no es el último ataque, es el séptimo ataque, que es la tormenta. Baldrix va a invocar una especie de tormenta y va a invocar una especie de esfera o círculo a su alrededor. Esta tormenta, luego de 1.5 segundos aparece el círculo, ¿no? Y esta tormenta dura 12 segundos. Si tú estás afuera del círculo, vas a recibir 10% de HP de daño continuo. Y te va a subir el UI en 12/15 segundos continuo también. No solamente eso, sino que también vas a estar en la oscuridad por 1.2 segundos. O sea, es oscuridad constante hasta que entres al círculo, ¿ok? No se puede evitar esa oscuridad, ni con Heroes Will ni con nada. Ahora, si el color... Y acá está la parte interesante. ¿Se acuerdan en la fase 2 que les dije que si llegabas a una cierta cantidad el color morado al máximo, había una penalidad en la fase 3? Pues esta es. Si el color morado en la fase 2, el de la derecha, llega al máximo, esta tormenta ya no te va a subir 12/15 el UI, sino te va a subir 16/22 el UI por segundo. O sea, si estás fuera de la tormenta, ¿no? Igual si estás dentro del escudo, pues no debería pasarte nada, así que no te preocupes. Pero la idea es eso, la idea es no llegar el color morado al máximo. Ahora, al final de los 12 segundos, lo que hace es explota todo el círculo. Levanta la mano, después de unos 2 segundos, explota todo el círculo. Entonces, si tú ves que está levantando la mano y está a punto de explotarlo, aléjate del círculo.
La explosión te baja 80/90% HP y te sube el UI en 100. El cooldown es de 50 segundos, pero después de hacerlo por primera vez, el cooldown se reduce a 20 segundos nada más, ¿ok? Y finalmente el último ataque es la transición, que sucede cada 2 minutos. Tú vas a ver el timer ahí debajo de la erosión. Cada 2 minutos va a salir, igual que como todo test, va a ser una especie de advertencia. Igual que toda transición va a ser una especie de advertencia. 5 segundos antes de va a salir el warning. Baldrix no va a hacer ataques 10 segundos antes de la transición. Pero ¿qué es lo que va a pasar en esa transición? Tu UI de absolutamente todos va a subir en 300. Eso es bastante. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que conforme vas acercándote a 1000 o si llegas a 1000, todo se puede hacer mortal. Entonces, esa es la parte tricky, esa es la parte interesante de Baldrix, que cada 2 minutos te va a subir el UI en 300. Entonces tú tienes que mantenerlo constantemente abajo para no llegar a 1000, porque si llegas a 1000 es que yo fijo. Aparte de esto, hay 2 ataques extras que suceden en el mapa. El primero de ellos es el cristal, que vas a ver que un personaje se fija como que está en la mira. Y después de 3.5 segundos va a aparecer el cristal y se va a fijar en esa ubicación donde está el personaje. Este cristal al momento de caer te baja 20% de HP y te sube el UI en 15. Y en el piso, si lo tocas, te baja 5% de HP y te sube el UI en 5. Desaparece de 3 formas: o le haces daño a Baldrix, o cuando aparece otro nuevo cristal el anterior desaparece, o si este nuevo cristal que está apareciendo lo haces caer cerca donde cayó el primero, los 2 cristales desaparecen y te quedas en el mapa sin cristal. Entonces está muy bueno eso. La tercera forma es la mejor forma de desaparecerlos. El cooldown es de 15 segundos, pero después de aparecer por primera vez, el cooldown baja a 12 segundos. ¿Cómo lo esquivas? Sencillo. Ves la persona que va a tener el cristal, le avisas, y si tú eres la persona que está en la mira, como que te alejas, y esperas a que caiga el cristal y luego vuelves con la batalla. La segunda persona que va a tener el cristal, pues trata de irse donde dejó el cristal la primera persona y ya está. Trata de no alejarte mucho, porque a veces Baldrix puede hacer otros ataques, como por ejemplo el test, el juicio, y si tú estás en un extremo y Baldrix está en el otro, y estás tú dejando tu cristal allá, pucha, en lo que llegas te vas a perder fijo, vas a recibir el primer golpe o los 2 primeros golpes. Entonces tienes que tener cuidado de no dejar el cristal muy lejos. Y el segundo ataque en el mapa son las flores. Van a aparecer 3 flores en el mapa que van a tener 2 ataques. El primero de ellos es cuando aparece la flor y florece. Ese ataque te baja 20/25% de HP. Y luego después de que florece van a salir espinas a sus costados. Esas espinas te bajan 30-35% de HP y te suben el UI en 15/25. No solamente te bajan HP y te suben el UI, sino si te tocan las espinas te hacen lento por 2 segundos. El cooldown es de 14 segundos, pero después de haberlo invocado por primera vez, el cooldown baja a 10 segundos. Y eso es todo sobre Baldrix en la fase 3. La verdad, Baldrix en la fase 3 es súper complicado. No tanto por las mecánicas, sino por el UI. Porque el UI sube constantemente, todos los ataques de Baldrix, y por segundo el UI está subiendo constantemente, y la única forma de bajarlo son con los ataques morados. Entonces tienes que esquivar todos los ataques de Baldrix y recibir todos los ataques morados de Baldrix para mantenerlo siempre debajo, entre el rango de 300 y 600, ¿verdad? Siempre en ese rango. Ahora, lo malo es que si tú lo mantienes en ese rango de 300 y 600, es decir, digamos que está entre 500 por ahí, 590 por ahí, y pasan los 2 minutos, Baldrix te va a dar automáticamente 300 más, o sea, vas a llegar a los 900. Entonces solamente hay una línea delgada de 100 para que pases de los 900 a los 1000. Y tú sabes que si llegas a 1000, todos los ataques de Baldrix son KO, fijo. Entonces, lo que tienes que tratar de evitar es llegar a los 1000 lo más que puedas. O sea, siempre trata de recibir los ataques morados y esquivar la mayor cantidad de ataques de Baldrix. Y para mantenerte en el límite de 300 y 600, pero en el límite bajo, siempre alrededor de los 300, 350, 400. Cosa que Baldrix te da 300 más de golpe, llegas a los 600 y luego vuelves a bajar como entre los 300, vas bajando de poquito a poquito. Esa es la mejor estrategia que puedes hacer. Porque de lo contrario vas a perder un montón de vidas. Porque cuando Baldrix se pone, llegas a los 1000 y Baldrix se pone full mortal KO, muy complicado, muy complicado. Y eso es, entonces eso es la recomendación. Es full práctica la verdad en la fase 3 para empezar a recibir los ataques morados y esquivar los ataques de Baldrix. A veces hay personas, he visto que hasta cuando llegan a los 1000, como todo se hace muy peligroso y difícil de esquivar, algunos se mueren intencionalmente para resetear el UI. Yo la verdad no recomiendo eso. Yo la verdad recomiendo que si llegaste a los 1000 y todo se hace mortal, trata de esquivar lo más que puedas, porque en la fase 3 es donde la mayor cantidad de personas pierden las vidas y ustedes saben que la erosión va subiendo. Entonces es más probable que hagas fail en la fase 3 por muertes que por cualquier otra cosa. Y eso es. Ahora, finalmente vamos a la última parte del video, que son las recompensas. ¿Realmente vale la pena hacer este boss? Y la respuesta es sí. ¿Cuáles son las recompensas que vas a recibir si derrotas a Baldrix? La primera de ellas es la pieza de limbo.
Todos sabemos y en realidad todos vamos por eso, que es por la pieza de limbo, que en el modo normal te da 1 y en el hard te da 2. Si llegas a los 10 puedes canjear ya sea guante, zapato o capa eterna. Eso es la primera recompensa. La segunda recompensa es el androide de Baldrix, que la verdad no es nada interesante, no es nada bonito, es un androide bastante grande. Bota en el normal y en el hard. La tercera recompensa es la caja de armadura Eternal, ¿sí? Pero esto solamente bota en el hard, en la que ya no tienes que juntar la pieza, sino simplemente de frente te bota la armadura. La cuarta recompensa es la nueva caja de anillo de Oz. Es una nueva caja que recién va a ser introducida en este parche, en el que también te bota en el normal y en el hard, y tienes aquí la probabilidad de recibir un anillo, ya sea Roar Continuous o una Grindstone normalita, la Grindstone que te permite subir de 4 a 5. La quinta recompensa que puedes recibir es la nueva Grindstone of Faith, o Grindstone de la fe, que también te bota en el modo normal y hard. Y eso, es una nueva Grindstone que probablemente va a estar carísima y te permite subir el anillo de Oz de nivel 5 a nivel 6, que es el nuevo nivel máximo de los anillos de Oz. Y finalmente la última recompensa, que es la más cara, la más difícil, que solamente cae en el modo hard, es el pendiente de Baldrix. El pendiente de Baldrix es de nivel 250, hace parte del set Brilliant Boss Set, que hace set con el anillo de Harlimbo. Son ítems realmente bien difíciles de conseguir, de nuevo solamente caen en el hard. Y si te cae, probablemente ese ítem va a valer, pero muchísimo dinero, muchísimos meses. Entonces, si te cae, mucha suerte. Y felicidades si te cae, ¿no? Maldito suertudo. Pero eso es. Entonces, una buen run de Baldrix, por ejemplo, en el modo hard, te podría caer tus 2 piezas de limbo, tu androide, tu caja Eternal, tu anillo de Oz. Y ese anillo de Oz, esa caja de anillo de Oz te puede dar tu Grindstone normalita. Y aparte te cae la nueva Grindstone de Faith. Y encima te cae el pendiente de Baldrix. Ese día te atropella un barco. Literal te han caído todas las recompensas de Baldrix que te podrían caer en el modo hard. Si estás haciendo el modo normal solamente, las recompensas máximas serían una pieza de limbo, tu androide de limbo, tu nueva caja de anillo de Oz, y una nueva que también te puede tocar una Grindstone normalita, y la nueva Grindstone of Faith que también te puede caer en el normal. Y ya, eso es. No te cae ni el pendiente ni la caja Eternal. Pero algo es algo, igual es bastante meso. Y eso es, muchachos. Entonces eso es la guía de Baldrix. Bastante complicada, bastante larga. Estás peleando alrededor de 7 bosses, porque son 7 mecánicas completamente diferentes. Y cada fase 1, 2 y 3 tiene su propio UI. Yo la verdad recomiendo que lo vean con calma, que estudien esta teoría y que después se vean un video de su clase peleando contra Baldrix para que vean más o menos estrategias, recomendaciones, tips sobre qué pueden hacer en su job en el boss. Porque cada job se mueve o se desplaza de manera diferente en la fase 1 y en cada boss de la fase 1, igual en la fase 2, en cada boss de la fase 2. Entonces, eso es, muchachos. Mucha suerte. Y nada, mucha suerte en sus runes. Ojalá les toque, ojalá hagan clear y ojalá les toque pues los mejores drops. Y ya está, muchachos. Entonces eso. Esta guía me ha tomado mucho trabajo y mucho tiempo, entonces agradecería bastante si le dan like, compartir y suscribir a esas cosas que piden los creadores de contenido. Y nos vemos en un próximo video, muchachos. Se me cuidan, suerte. Chao, chao.